Empezamos con el doctor Acuña, catedrático emérito de fisiología de la Universidad de Granada y médico especialista en análisis clínicos en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Pertenece a un grupo de investigación, CTS-101, Comunicación Intercelular de la Universidad de Granada. El tema principal de la actividad científica, su actividad, es la melatonina y mitocondria en modelos de enfermedades neurodegenerativas y sepsis, además de envejecimiento, donde el doctor Acuña obtuvo resultados pioneros reflejados en más de 250 publicaciones científicas. Cuando quiera. Muchas gracias a la organización del Congreso por esta invitación y voy a hablar hoy de algún aspecto, a ver si esto va para atrás, relacionado con lo que yo he llamado siempre ambioma y cronodisrupción, que es equivalente a esposoma, como se llama ahora, y posibilidades terapéuticas de la melatonina. Bueno, esto es nuestro web del Instituto Internacional de Melatonina, nuestro grupo de investigación liderado hoy en día por la profesora Germaine Escames, y estos son algunas, publicaciones de lo que yo voy a hablar hoy en día. Bueno, empezando por la salud, esta fórmula me llamó muchísimo la atención cuando yo la vi y sobre todo cuando vi cómo la describía el profesor López Otín, catedrático ya jubilado de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, en este fantástico libro, La levedad de las libélulas, en donde describe cómo durante su estancia en París, caminando desde el laboratorio donde él trabajaba hasta su casa, iba recorriendo todos los rincones de París, iba describiendo todo lo que se encuentra ahí, de edificios, parques, estanques, iba pensando, mientras describe todo eso, iba pensando qué es la salud y cuáles son los componentes fundamentales que debemos de considerar para un estado de salud, más allá de la ausencia de enfermedad. Entonces, este libro, que es poesía pura, va describiendo toda esta fórmula. Empieza en cada uno de sus paseos, va añadiéndole un término a esta fórmula, que es integridad y contención para mantener el equilibrio endógeno, capacidad de reciclado, circuitos, ritmos biológicos, regulación de todos los procesos celulares, nutrición, ejercicio y sueño. Todo eso va sumando para el estado de salud y hay que restarle lo que es toxicidad y estrés como mecanismos o efectos negativos a tener en cuenta en la salud. Y aquí llegó a 8 términos y daba por concluida la fórmula de la salud cuando se dio cuenta que faltaba algo. Faltaba un término más. Y entonces, repasando todo lo que iba agregando, dice, lo que falta es la salud mental. Y entonces añadió el término adaptación, la capacidad de adaptar nosotros, nuestra mente, nuestro espíritu, al medio ambiente, con esa capacidad que se habló aquí en algunos momentos de empatía para poder tener un completo estado de salud. Y en definitiva, entonces, son componentes de salud física, salud mental y lo que es cómo el ambioma o esposoma va a afectar a estos procesos. Bueno, el ambioma es todo ese conjunto de factores externos, porque el esposoma a veces incluye factores internos no genéticos, factores externos que de alguna forma, positiva o negativamente, nos afectan a la salud. Y dentro de los factores negativos a los que estamos expuestos, todos estos que están aquí, digamos que afectan negativamente a este estado de salud, van induciendo cambios que llevan a una situación patológica y a los cuales hay que añadir, hoy en día tenemos claro, campos electromagnéticos y cronodisrupción como factores fundamentales para que todos estos procesos van a dar lugar a daño celular, mitocondrial, de membrana, nuclear, y todo esto genera un estrés oxidativo que culmina en la muerte celular. Bueno, pues para que todo esto funcione correctamente, nuestro organismo tiene
un reloj biológico, que son unas 20.000 neuronas que hay aquí en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo que guían todas nuestras respuestas autónomas. Y este reloj biológico que está aquí está sincronizado con el fotoperíodo a través de unas células en la retina que le envían información de la luz o ausencia de luz a lo largo de las 24 horas, y de aquí se envía una proyección a los núcleos paraventriculares, columna intermedio lateral de la médula, ganglio cervical superior y una vía posganglionar simpática que en el pinealocito lo que hace es liberar noradrenalina para inducir por la noche la síntesis de melatonina, que sale al cerebro, regula por retroalimentación negativa la hora del reloj biológico para mantenerlo siempre en hora y a nivel de la circulación sistémica regulando el resto de los relojes biológicos. Estas células de la retina que informan al reloj biológico son 3-5% de todas las células ganglionares de la retina, no están conectadas con ningún fotorreceptor, sino que son sensibles directamente a la luz. Por eso se llaman células intrínsecamente fotosensibles. Responden a la luz y a través del nervio óptico envían la misma información que la información visual, pero esta termina en esas 20.000 neuronas de los núcleos supraquiasmáticos, donde inducen la liberación de glutamato para poner en marcha la expresión de genes y proteínas, que por eso se llaman genes reloj y proteínas reloj, que van a regular todos los sistemas del organismo para mantener una perfecta homeostasis. Estos genes y proteínas reloj tienen diversos nombres, clock y bimail, forman dímeros en el núcleo que se unen a uniones específicas del ADN para que durante el día inducen la expresión de mensajeros y expresión de proteínas en el citosol. PER y CRY, PER es periodo, marca el periodo del ritmo, y CRY es un criptocromo que durante el día se sintetizan, producen dímeros que van entrando al núcleo. Por la noche alcanzan una concentración elevada suficiente para bloquear esta capacidad transcripcional de clock y bimail, y por eso por la noche no hay síntesis de PER y CRY, entre otras cosas. Y este ciclo se va repitiendo cada 24 horas. Bueno, pero resulta que este reloj biológico que está aquí en los núcleos supraquiasmáticos no es único. Resulta que todas las células de nuestro organismo tienen el mismo reloj biológico, con los mismos genes y las mismas proteínas reloj. En cada una de las células de todos nuestros tejidos tenemos estos relojes, y podemos considerar entonces que si tenemos 30 billones de células, somos 30 billones de relojes biológicos que están funcionando sincrónicamente. 30 billones que tienen que estar sincronizadas la hora que marca en el tejido periférico con la hora que marca en el tejido central. Y esto se consigue gracias a que el reloj biológico central cada día a la misma hora, si no hay cronodisrupción, produce por la noche melatonina que sale a la circulación, llega a todas las células y, digamos que sincroniza el reloj periférico con la hora del reloj central. Y esto se repite en condiciones normales cada 24 horas. Gracias a Hall, Rosbach y Jung, nosotros, premios Nobel de Fisiología en el año 17, conocemos ya perfectamente cómo funciona la maquinaria bioquímica o molecular del reloj biológico. 3 señales son fundamentales para regular el reloj biológico central y a su vez los periféricos. La luz. Mucha luz por el día, mucha luz por la mañana. A partir del atardecer, poca luz. Tenemos que, durante el día, la luz blanca, que tiene un componente de 460-480 nanómetros, que es luz azul, desaparezca por la tarde, porque la luz azul es la que mantiene bloqueada la producción de melatonina durante el día. Por la tarde, en el hábitat natural, cuando el sol va cayendo, la luz blanca pasa a un tono cálido, desaparece el componente azul y por la tarde producimos melatonina para que unas horas más tarde sea capaz para inducir todas las fases de reposo que incluye el periodo de sueño. La dieta, por supuesto, pero además la hora. No debemos de comer aquí más tarde de las 3
ni debemos de cenar más tarde de 3 o 4 horas antes de acostarnos. ¿Por qué? Porque después de esa hora hay 2 fases del reloj biológico que inducen, una, la disminución de la producción de insulina a las 8 de la tarde y otra, el aumento de resistencia a la insulina entre 8 y 9 de la tarde. Y a partir de las 10 de las 11 aumenta el metabolismo oxidativo. Así que si comemos tarde no tenemos insulina o tenemos poca, hay resistencia a la insulina, provocamos hiperglucemia, metabolismo oxidativo y, por supuesto, daño celular. Y el ejercicio, por supuesto, fundamental. Lo ideal es el ejercicio por la mañana con mucha luz. El ejercicio por la tarde le dice al reloj biológico que no es por la tarde, que no hay que descansar, que hay que ponerse en actividad. Y por eso yo estoy cansado de ver muchos deportistas que entrenan por la tarde-noche y no duermen, aunque llegan a la cama cansados. No duermen porque su reloj impide que duerman, porque le está diciendo que hay que ponerse en actividad. Estas son las 3 señales fundamentales que hay que tener en cuenta para que el reloj biológico desencadene las funciones fundamentales de homeostasis, regulación y balance energético y dé lugar a la biogénesis mitocondrial, metabolismo intermediario, metabolismo oxidativo, todos aquellos cambios biológicos que son responsables del metabolismo y ciclo celular, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en definitiva, el reloj biológico de los núcleos supraquiasmáticos recibe señales de luz, ingesta de alimentos, ejercicio físico, envía información a la glándula pineal para que produzca melatonina por la noche, envía información a todo el resto de las células del organismo para que sus relojes pongan en marcha todos los ritmos circadianos del organismo, y la melatonina lo que se encarga es de mantener sincronizados todos estos ritmos periféricos con la hora central del reloj biológico. Y, en consecuencia, cuando esto se altera la producción de melatonina, se altera el mecanismo de sincronización y se alteran los ritmos periféricos. Esto da lugar a una desincronización cuya patología o manifestaciones dependerá de qué reloj o relojes de cada uno de los tejidos se están alterando, y, en definitiva, eso da lugar a lo que llamamos cronodisrupción, alteración de la sincronización de los ritmos. ¿Qué factores alteran el reloj? Factores exógenos: contaminación lumínica y electromagnética. Desde la revolución industrial tenemos un exceso de luz en las calles, en los centros de ocio, luz blanca, con lo cual el reloj está recibiendo luz blanca hasta altas horas de la noche, está bloqueando la producción de melatonina y, por tanto, está bloqueando la puesta en marcha de los mecanismos de descanso. Digamos, contaminación electromagnética. Cada vez que nos añaden un numerito a las Gs que nos están poniendo en las redes inalámbricas, ahora con el 5G, tenemos más potencia de destrucción de nuestro reloj biológico, más capacidad de cronodisrupción. Medicamentos. Hay muchísimos medicamentos de uso muy frecuente que bloquean el reloj biológico o bloquean la producción de melatonina. Teniendo en cuenta esto, debemos de saber que cuando administramos uno de estos medicamentos estamos provocando un proceso de cronodisrupción. Y hay que tenerlo en cuenta porque debemos de administrar su melatonina para sustituir aquella que se está bloqueando con estos tratamientos. El envejecimiento, por supuesto, del propio reloj biológico, que produce una disminución de su capacidad de producir melatonina, y a los 55 años ya estamos produciendo casi el 50%. La capacidad de sincronización endógena va disminuyendo y, por tanto, digamos, las posibilidades de que nuestro organismo se altere con el envejecimiento aumenta. Enfermedades, muchas. Desde la COVID-19 hay muchísimas enfermedades que cursan con trastornos del ritmo sueño-vigilia. Y veremos también el cambio horario, que es lo que nos está afectando. Bueno, por un lado la luz. Sí, efectivamente aquí vemos cómo pulsos de luz de 1 hora, desde 250 hasta 1500 luxes, bloquean la producción nocturna de melatonina. Es decir, si encendemos la luz por la noche, bloqueamos nuestra melatonina y producimos estados de cronodisrupción.
Para eso debemos de utilizar siempre luces cálidas, luces LED, pero cálidas, porque no tiene ese componente azul. Podemos encenderla por la noche tranquilamente y no nos va a afectar. En nuestras casas debemos de tener todas las luces que sean de tipo LED cálida. Los campos electromagnéticos. Hay muchos estudios que nos dicen que se produce un trastorno de la producción de melatonina y una alteración de los campos. Leer en la cama con una tablet es bastante peligroso, por mucho que podamos cambiar el color de la tablet, porque no es solo el color, sino la radiación de la tablet. Es mucho peor leer en una tablet que leer con luz un libro de papel, aunque las dos cosas las debemos de evitar. Y, por supuesto, ¿por qué los campos electromagnéticos nos afectan? Nosotros estamos sometidos a 50 microteslas de campo magnético terrestre y a lo largo de la evolución nosotros nos hemos, digamos, habituado a este campo electromagnético y además es utilizado por muchos animales en las migraciones. Utilizan el campo electromagnético para orientarse. Pero si nosotros medimos el campo electromagnético de nuestro cerebro, es de 1 picotesla y del corazón humano es de 50 picoteslas. Muy pequeñito, mucho más pequeñito que los 50 microteslas que tenemos aquí. Pero si nosotros lo que provocamos es algo así que no puedo provocar porque esto no va, a ver si puede funcionar. Si nosotros ponemos un campo electromagnético encima nuestro que sea superior a estos picoteslas, pues nos va a afectar. Y la Comisión Europea dictaminó hace tiempo que el ser humano puede estar afectado hasta un campo electromagnético de 100 microteslas sin tener problemas de... A ver si va para atrás. Bueno, sin tener problemas. Eso es una mentira. 100 microteslas es muchísimo más que un picotesla. Un picotesla es 1.000.000 de veces más pequeño. Entonces estamos afectando los campos electromagnéticos del cerebro y del corazón, entre otros. Y por tanto, la recomendación que hoy existe es que no debemos de estar expuestos a más de 0,1 microteslas, que son 100 nanoteslas, que son 100.000 picoteslas. Ya es una cantidad mucho mayor. Bueno, ¿y por qué todo esto? Porque todos los campos electromagnéticos... Vamos adelante. Todos los campos electromagnéticos de todo lo que nos rodea está generando trastornos por esa alteración de nuestros campos electromagnéticos endógenos hasta la consecuencia de estar detrás, sobre todo en personas más sensibles, de patologías neurodegenerativas significativas como las que están aquí expuestas. Es decir, que vemos cómo la exposición hoy a campos electromagnéticos cada vez con más intensidad de densidad de campo, dentro de unos años veremos las patologías que van a ir apareciendo por esa exposición a dichos campos. Bueno, ¿y por qué? Porque los campos electromagnéticos dañan esta proteína del reloj biológico, CRY, ese criptocromo que decíamos antes. Y esto desestabiliza el complejo Cry-Per-Bailey-Clock, y eso altera el funcionamiento completo del reloj biológico, altera todos esos mecanismos rítmicos de generación y regulación de la expresión génica, y de ahí se producen todos esos trastornos que estamos hablando ahora. Bueno, entonces sabemos que los campos electromagnéticos, esto sigue sin ir, no sé a dónde apunto yo, sabemos que los campos electromagnéticos nos están alterando nuestra salud, porque alteran la base fundamental, que es el proceso de generación de ritmo. Esto no va. La base de generación de ritmos, con lo cual esta exposición externa a campos electromagnéticos es una de las situaciones más graves de las que estamos sometidos hoy en día. Bueno, tenemos ya esa primera etapa. La segunda, el cambio horario. Es una barbaridad el cambio horario. Ahora resulta que estábamos con este horario de invierno, nos van a adelantar 1 hora, ¿y qué consecuencia tiene eso? Que vamos a ir llegando al verano hasta mucha cantidad de luz por la tarde hasta la noche, 9:30, 10. Eso está bloqueando nuestro reloj biológico desde la tarde, porque seguimos recibiendo luz blanca,
del sol. El sol se va a poner mucho más tarde y el cambio de blanco a anaranjado, a cálido, tarda mucho más. Nos bloquea el reloj, no produce melatonina, se produce un proceso de cronodisrupción, alteración del sueño y del número de horas de sueño, con lo cual todos los trastornos que vienen a continuación. Y esto lo debatimos en el 19, en esta Comité de Transporte y Turismo, la Comisión Europea, donde a mí me invitaron para hablar precisamente de los problemas de salud humana con el cambio horario. Y los problemas de salud humana son muchos, están muy bien descritos. Es decir, sabemos dos cosas importantes. Una, impacto en energía. El experto en energía dijo que desde que se cambió la hora no se ha ahorrado un solo euro en toda la Unión Europea. Decía, bueno, si afinamos un poquito, a lo mejor cada familia pudo llegar a ahorrar 2 euros al año, lo cual pues, no es significativo. Es una falacia que, como siempre, los políticos dicen que cuidan de los ciudadanos para el cambio horario. Es para mantenernos entretenidos. Es una mentira, una falacia que se sabe desde hace mucho tiempo, pero aquí siguen sin caso. Desde luego, la Comisión Europea dictaminó que hay que acabar con el cambio horario. Pero como la Comisión Europea es una burocracia mayor que la española, dice, bueno, que cada país vaya eligiendo a ver qué es lo que hace. Y seguimos sin elegir nada. Bueno, esa es la realidad, entonces, de lo que aquí está ocurriendo. Y lo que ocurre es que hay entonces una desincronización entre el reloj mecánico, que nos cambian la hora esta noche, y el reloj biológico, que sigue manteniendo la hora anterior. Con lo cual vamos a recibir más cantidad de luz que va a afectar a este reloj. Esta melatonina que está sincronizando los relojes periféricos con el reloj central se va a alterar y puede dar lugar a una gran cantidad de patologías que están descritas como consecuencia del cambio horario. Incluso ahora, en primavera, está descrito que quien más se afecta son las mujeres. Hay hasta un 20% más de eventos cardiovasculares, incluidos infartos, en mujeres por el cambio horario de primavera. Con lo cual, tenemos ya bastante idea y todo esto lo expusimos en esta publicación, que fue un consenso internacional para dictaminar que todo eso debe de acabarse. Bueno, entonces las conclusiones es que debe descontinuarse el cambio horario y por qué debemos de mantener, fíjense, el cambio de luz. Las barras naranjas son la zona de la noche, las azules durante el día y el amarillo es la cantidad de luz solar que recibimos. Cambiamos la hora a ahora. Vamos a recibir mucha menos luz por la mañana y mucha más luz por la mañana, por la tarde hasta las 9:30, 10, dependiendo de dónde estemos aquí en España. Mucha intoxicación lumínica. Si mantenemos el horario de invierno que tenemos ahora, vamos a mantener una cantidad de luz cíclica por la mañana y por la tarde muy similar, sin que llegue muy tarde y, por tanto, nuestro reloj sigue sincronizado perfectamente y manteniendo las funciones que tiene que mantener. ¿Y por qué es malo que este cambio horario nos afecte el sueño o el ciclo sueño-vigilia? Bueno, fundamentalmente por dos cosas. Se hicieron unos experimentos hace años, varios, que se han ido repitiendo, estudiando en ratas primero, a las que se les impedía dormir durante varios días, y ratas que mantenían su ritmo sueño-vigilia normal. Las ratas con ritmo sueño-vigilia normal, resulta que lo que le midieron fue, digamos, la dilatación que hay en los espacios interneuronales, mediante un colorante que se les inyectó, y se observó que las ratas que duermen bien, las neuronas, digamos, se separan, se dilata el espacio interneuronal, y eso permite el lavado, literalmente, de todos los detritos metabólicos de la actividad neural por el día para quitarlos del medio y evitar daño neuronal. Las ratas que no duermen, ese proceso no tiene lugar y entonces se transforma en dos fases completamente distintas. Aumento de espacio intersticial y disminución de espacio sináptico en las ratas que duermen, es decir, en los que dormimos bien, consolidación de memoria y mejora cognitiva. Está claro que si hay un déficit de sueño, se produce activación inflamatoria porque se acumulan estos detritos que producen reacción oxidativa, activación de la microglía, fagocitosis, y eso se relaciona con aumento a otras formas de daño, incluso enfermedades neurodegenerativas. Por tanto,
El cambio horario nos va a afectar al ritmo de sueño, no solo nos gusta porque podemos salir hasta a altas horas de la noche, pero nos va a dar lugar a trastornos muy negativos. Y todo esto se va acumulando a lo largo del tiempo en un proceso de cronodisrupción que produce pues, todos los eventos que nosotros sabemos que pueden aparecer con la edad: alteración circadiana del sistema cardiovascular, el propio envejecimiento de todos los tejidos, facilitación de desarrollo, tumorigénesis y cáncer. Hay que tener en cuenta que hay dos células en el organismo que no tienen reloj. Una son los espermatozoides o espermatogonias, porque tenemos que producir millones de espermatozoides al día y, por tanto, no se puede controlar la división celular. Y otra es la célula tumoral. La célula normal tiene reloj. Cuando se tumoriza, genera una proteína que bloquea su reloj para que la célula continúe creciendo eternamente. Y eso es un proceso de cronodisrupción que favorece el desarrollo de tumores. Por tanto, hay muchos datos que nos hablan de todo esto. Vamos a ver si vamos para atrás. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, aparte de todas las medidas preventivas, que es lo ideal, por supuesto, lo que podemos hacer es cómo podemos regular un reloj que se está rompiendo, que se está alterando por estos procesos externos. Bueno, tenemos varias medicaciones. Metformina, ya saben ustedes que se utiliza, aunque debe usarse con cuidado en la diabetes, porque la metformina produce sarcopenia. También podemos utilizar otros inhibidores de CK1, inhibidores de litio, que produce una inhibición de la GSK3 beta, y todos ellos actúan sobre las proteínas PER y CRY que modulan ese ritmo del reloj biológico. Serotonina y melatonina, que actúan, sobre todo esta última, sobre PER, pero también la melatonina lo que hace es regular la expresión de B-mail, con lo cual la melatonina es el fármaco ideal porque mantiene los dos términos de este ritmo circadiano. Melatonina, tenemos análogos, no en España, pero en otros países, ramelteón y tasimelteón, que tienen el mismo efecto que la melatonina, y agomelatina, que es, digamos, un antidepresivo para la depresión mayor, pero que tiene un cierto efecto cronorregulador. Y hay muchos otros, cada vez están apareciendo más medicamentos a base de melatonina. Lo que pasa es que son con unas dosis muy bajas que realmente a efectos prácticos no tienen mucha efectividad. Bueno, efectos secundarios de la melatonina, que voy a ir terminando. Efectos secundarios de la melatonina a tener en cuenta cuando nosotros la usamos en la clínica. En algunos casos presenta a algunos pacientes, muy poquitos, pueden ser un 3, 4 por 1000 cefaleas, difíciles de saber por qué. Yo he intentado evaluar distintos aspectos de la melatonina, más pura, menos pura, con excipientes, sin excipientes, y hay personas que le produce cefaleas, aunque la melatonina es de elección para el tratamiento de migrañas en racimo. Es fantástico cómo desaparecen las migrañas. Meteorismo y diarrea, también esporádicamente en adultos. Tampoco sabemos por qué exactamente se produce ese efecto de meteorismo y diarrea, pero que son pacientes que tienen que dejar de tomarla. No pueden tomarla por esas diarreas. Se puede intentar administrar un suplemento de probióticos, prebióticos y probióticos, para contrarrestar ese efecto, pero en mi caso no ha servido. Tiene un ligero efecto anticoagulante y, por tanto, personas que están anticoaguladas tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de su administración. En el embarazo no afecta para nada. Hay muchísimos estudios de teratogenicidad de melatonina y no hay ningún efecto negativo. Pero si una embarazada me dice que duerme mal y quiere tomar melatonina, yo no se la receto. Porque si pasa algo en el embarazo le van a echar la culpa a la melatonina, no a otra cosa. Y por tanto hay que curarse en salud. Es un hecho real que ocurre y por tanto hay que intentar evitarlo en lo máximo posible. Interacción con medicamentos que se metabolicen por la P450. Esto es fundamental. Y es fundamental porque la melatonina, como vemos aquí,
se metaboliza por el CYP1A1, 1A2, C19, 2D e induce la 3A y la 3A4. Induce 3A e inhibe 3A4. ¿Qué quiere usted decir? Que cuando yo voy a tratar a un paciente con melatonina, yo tengo que saber qué medicamento está tomando, a ver si alguno de los medicamentos que está tomando utiliza una de estas vías de metabolismo. Porque podemos encontrarnos con que hay una interferencia entre melatonina y ese metabolito. La melatonina inhibe el 3A4, ese fármaco aumenta o se metaboliza por esta vía, con lo cual si le doy melatonina ese fármaco aumenta, y si tiene toxicidad hepática podemos producir un fallo hepático agudo, que ya está descrito y ya ha ocurrido. Yo ya conozco 4 casos de fallo hepático agudo por tomar melatonina con un medicamento que tiene cierta toxicidad hepática, que la melatonina bloquea su metabolismo y produce ese daño. Por eso, antes de administrar melatonina hay que saber qué fármacos está tomando, si toma alguno de ellos. Gracias. Por otro lado, la melatonina por sí no tiene ningún efecto negativo en el hígado, es hepatoprotector. Aquí, por ejemplo, vemos cómo las estatinas sí producen daño hepático y con la melatonina se previene ese daño. Es decir, que la melatonina es hepatoprotector, pero si hay algo que daña al hígado, pues el efecto siguiente es el del daño hepático agudo. Aquí esto es simplemente a título informativo a algunos medicamentos que ya hemos hablado de ellos, que alteran la producción de melatonina en el reloj biológico. En esta dirección web hay un estudio enorme sobre las interacciones entre melatonina y muchos otros tipos de medicamentos, suplementos, etcétera, etcétera, que es interesante consultar. En la página siguiente, aquí, este es un estudio que no podía ser más que de un chino. Este chino lo que hizo es dedicarse a mirar qué cantidad de melatonina tienen todos los productos vegetales del mundo. Y aquí tiene, en este trabajo, es un estudio extensísimo de toda la cantidad de melatonina que tienen plantas medicinales, hierbas medicinales, algunos otros tipos de infusiones que nosotros tomamos frecuentemente y, por tanto, digamos que podemos saber dentro de cierto grado qué tipo de plantas, vegetales, infusiones tienen o no tienen melatonina. Y para terminar, indudablemente, lo fundamental dentro de este grupo de ambioma, que es mantener el reloj biológico intacto, debemos de cuidar nuestro sueño, por eso debemos de cuidar nuestro entorno, por eso ahora que nos obligan con el cambio horario, poner luces cálidas en casa, que no nos bloquee ese reloj, que nos reduzca el ritmo de sueño y que empiecen a aparecer a medio o largo plazo una serie de patologías derivadas de ese proceso de cronodisrupción. Y, si es necesario, un suplemento con melatonina que contrarreste todo este proceso negativo. Muchas gracias.